Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y vamos a escuchar a continuación el informe que brinda el ejecutivo de FECODE, Miguel Ángel Pardo Romero, hablando sobre el estado de las negociaciones entre FECODE y el gobierno nacional. Escuchemos. Bueno, en cuanto al estado de la mesa de negociaciones FECODE-Gobierno, como ya hemos informado, la negociación inició el pasado 22 de junio y hasta ahora los temas abordados han sido sobre la expedición de 3 decretos cuyos textos ya estaban acordados, a saber el curso de formación para el ascenso de 8.000 educadores y educadoras, el establecimiento de la proporcionalidad de la prima de vacaciones y el ajuste de la bonificación periódica del 2021, que corresponde incrementarla de 15 a 19% para este año, y obviamente sobre los criterios de retorno o no a clases presenciales. Tal como lo hemos denunciado, el gobierno nacional permanentemente intenta trasladar la negociación o a la negociación colectiva mejor tanto de los trabajadores del Estado en general como la que tiene con FECODE, intenta, repito, trasladar la orden del partido de gobierno expedida mediante comunicado del 28 de mayo de no negociar con el movimiento social, en el caso en ese momento del paro nacional y en este vulnerando el decreto 160 del 2014 que obliga al gobierno nacional y a los gobiernos locales a la negociación de los pliegos de peticiones de las organizaciones sindicales del Estado, decreto que está respaldado ese parte de la normativa vigente y de los convenios de la OIT que le otorgan carácter vinculante a lo que se pacte. En virtud de lo cual los ministerios de Hacienda y de Educación persisten en desconocer e incluso renegociar lo acordado en 2019 sobre los 3 decretos y tratar de desconocer el carácter de interlocutor válido en condición de igualdad de las centrales obreras y FECODE, pretendiendo reducir nuestras propuestas o nuestras fórmulas de materialización de los puntos del pliego en insumos y no en acuerdos entre las partes. Como dije anteriormente, en condiciones iguales estamos en la mesa. Por tal razón, FECODE está adelantando reuniones exploratorias con la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, COIT, que es una instancia tripartita creada por acuerdo del gobierno, los empleadores y los representantes de los trabajadores de Colombia, lo cual ha contado desde su fundación con el patrocinio de la OIT. El martes próximo continuaremos las sesiones de la mesa de negociación con la discusión sobre los 3 decretos mencionados. En segundo lugar, sobre el tema de la mesa de negociación, pues el punto central es el tema del derecho a la vida y a la salud de la comunidad educativa, es decir, el retorno a la escuela presencial, frente a lo cual se llegó a un acuerdo parcial el pasado 8 de julio. Es parcial porque es el primero en el marco de la negociación y porque no es completamente satisfactorio para el magisterio, dadas las peticiones que tenemos sobre el particular para salvaguardar la vida y la salud, pero sí pone frenos, algunos frenos a la desaforada y letal competencia que hay ahora entre gobierno nacional y algunos locales como el de Bogotá para el retorno a clases presenciales sin atender condiciones que salvaguarden la vida y la salud de las comunidades educativas. La principal contradicción que hemos tenido sobre el tema se refiere a que el gobierno nacional insiste en un retorno total en todos los colegios del país, haya o no condiciones. La posición de FECODE es que debe ser gradual a medida que las sedes escolares vayan cumpliendo con los requisitos establecidos por la comunidad científica y de salud para el retorno o no a la escuela presencial. En particular, resaltamos 3: el índice de positividad, la ocupación de las camas UCI y la exigencia para mitigar el contagio entre 1 metro y otro de distancia de los estudiantes en las aulas. El primero significa que si en una comunidad, llámese municipio, localidad o
comuna se hacen pruebas PCR, RT en las últimas semanas y la positividad de esas pruebas es mayor al 3%, pues hay riesgo de contagio en los colegios de esa comunidad. El 10% ya es considerado alto. El segundo es sobre el tema de las camas UCI, que si existe 75% de camas UCI para arriba o alerta roja hospitalaria en una comunidad, pues es altamente inconveniente el retorno presencial. El gobierno nacional lo ha fijado en 85% para otros establecimientos públicos, pero se niega a aplicarlo en general, incluso a la escuela. El tercer punto indica que el metro de distancia exige una condición vital, como es la renovación permanente del aire y la calidad de los tapabocas con los requisitos del INVIMA. Es decir, el gobierno dice la mitad, que la OMS respalda el metro de distancia, pero no dice el rigor que debe tener eso. Finalmente, el gobierno nacional reconoce en el acuerdo que debe aplicar estos criterios, pero se niega a precisar los porcentajes mencionados, dado por supuesto que no le interesa, dado que la positividad acumulada del país está en 25.7% a corte del 9 de julio y en Bogotá está 5 veces por encima de lo considerado alto. La ocupación de camas UCI está entre el 84 y el 99% en las diferentes regiones del país, a lo que se agregan filas de personas a la espera de camas UCI y declaratoria de alerta roja en varias ciudades del Colombia. Y salvo 5 departamentos que se consideran con afectación moderada, 27 departamentos y Bogotá se clasificaron como afectados altamente por el COVID. A su vez, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Cundinamarca, que son las 5 de las 15 regiones más afectadas, sus gobiernos han sido los más arbitrarios en la amenaza de la bolsa o la vida si los maestros no se exponen injustificadamente al contagio junto con toda la comunidad educativa. Ante esto, FECODE dejó una constancia como parte integrante de lo que se pactó y ahora entonces viene cómo se contrarresta la falencia del acuerdo, es decir, en la precisión de los porcentajes y de los requisitos para salvaguardar la salud en el denominado metro de distancia. Entonces aquí los gobiernos escolares quedan facultados en el acuerdo para exigir que se cumplan estas y otras condiciones de bioseguridad y su cumplimiento previamente al retorno y en coherencia, a la suspensión de la presencialidad si no se cumplen, dado que el seguimiento es de carácter permanente por parte de los gobiernos escolares, como también se contará con la participación de FECODE y sus filiales, rectores y directores rurales y padres y madres de familia en mesas que harán seguimiento en las regiones y a nivel nacional. En nuestra opinión, debe atenderse diaria o semanalmente los índices de positividad por parte de los gobiernos escolares. Estos son publicados si se cumple o no con rigor los requisitos mencionados para que pueda haber el metro de distancia entre estudiantes y la ocupación de camas UCI. Esto es permanentemente publicado y verificable. Y en el caso de las camas UCI, pues invitamos a que se invoque especialmente el parágrafo primero del artículo cuarto del decreto 580 del 2021, en el cual el gobierno establece que no podrá haber presencialidad en sitio con aglomeración si existe un porcentaje igual o superior al 85% de ocupación de camas UCI. El acuerdo también rescata el derecho al acudiente padre o madre a proteger la vida de sus hijos e hijas, no enviándolos a la escuela presencial sin que medie ningún certificado de salud y sin que un funcionario alguno de las secretarías de educación puedan amenazar, por favor, con dejar sin derecho a la educación a los estudiantes si no se expone el contagio. El acuerdo también exige el esquema completo de vacunación para los educadores, trabajadores administrativos y de servicios generales, y aunque no quedó consignado en el acuerdo, reiteramos permanentemente que se acelere el proceso de vacunación de toda la comunidad educativa y de la población en general, punto en que se avanzó enormemente gracias al paro nacional. El respeto a la jornada laboral, la asignación académica y las funciones propias del cargo también hacen parte del acuerdo, como también las inversiones previas para bioseguridad, conectividad y acceso a las tecnologías de la comunicación. Le hemos exigido al gobierno nacional que plasme estos avances en un acto administrativo. Luego, en conclusión, la batalla de la semana que empieza por parte de la Federación, sus filiales y las demás organizaciones del sector educativo y los gobiernos escolares será limitar la presencialidad solo en donde se salvaguarde la vida y la salud acorde con los avances mencionados y consignados en el acuerdo, la normatividad que nos favorece a nivel general y las orientaciones establecidas por la comunidad científica y de salud, obviamente con el respaldo de los órganos internacionales del sector que son de obligatorio cumplimiento. En cuanto a la circular 17 de junio del 2021,
Esta pretende falladamente convertir un triunfo con una derrota. El retiro de la reforma tributaria evitó la pauperización completa de los más pobres, la ruina de las capas medias y la miserable pretensión de congelar los salarios por 5 años de los trabajadores del Estado, incluido el magisterio. El hundimiento del proyecto de ley 010, además de salvar lo que sobrevive el derecho a la salud pública, salvaguardó el régimen especial de los educadores y educadoras del Estado y evitó la desestabilización del FOMAC. En el marco del paro nacional, FECODE, unido con otros sectores democráticos, logró el archivo de varios regresivos proyectos de ley, entre otros el conocido como Homeschool, que pretendía atentar contra el carácter profesional de la docencia y la función social de la escuela, el proyecto de ley 032, que buscaba imponer la figura del tutor, quien actuaría directamente por órdenes del ministerio, atentando contra la libertad de cátedra, la autonomía del gobierno y la democracia escolar, el proyecto de ley 211, que buscaba judicializar la protesta pacífica, y en el caso del proyecto de ley 400 sobre la reforma a la legislación en materia de deporte, FECODE logró que se aprobara una modificatoria evitando que el Ministerio del Deporte ejerciera inspección y vigilancia en educación preescolar básica y media, limitándola a los clubes deportivos. Al archivo o a la modificación de los anteriores proyectos se suman el retiro del proyecto de ley 277 en diciembre, que pretendía suprimir el nivel educativo de preescolar de 3 grados. Los alcances del paro además han desbordado los logros mencionados, dejando al descubierto el carácter profundamente rapaz del establecimiento neoliberal y el carácter dictatorial del gobierno, tal como lo mostró el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la visita de Colombia entregado esta semana. Luego, la circular 017 el 4 de julio expedida por el ministerio, repito, busca falladamente desalentar al magisterio, tratando de convertir un triunfo obvio en una derrota, y como siempre el gobierno nacional pretexta el derecho a la educación para tratar de justificar sus arbitrariedades, las cuales son evidentes al negar que sean los gobiernos escolares los que determinen el rumbo académico tal como lo establece la Ley General de Educación y su decreto reglamentario 1860, los cuales son los órganos idóneos para reorganizar los currículos, especialmente los contenidos, y ajustar las actividades académicas acorde con las realidades de cada colegio, teniendo como referente garantizar el calendario académico como históricamente lo ha hecho el magisterio debido a su indeclinable compromiso con las comunidades educativas. La perversidad mayor de la mencionada circular se observa al presionar que actividades escolares no presenciales desarrolladas en extensas jornadas laborales se deben reponer, entre comillas, presencialmente, con el agravante que tal absurda condición se utiliza para presionar el retorno a la escuela presencial sin que los ministerios de Educación y Salud garanticen la salvaguardia de la vida y de la salud. En este orden de ideas, rechazamos la clara intención revanchista de la circular 017 y le exigimos al gobierno que deje de aprovecharse de las enormes dificultades de la pandemia y de la situación social de las comunidades educativas para generar conflicto y fractura entre ellas. Le exigimos al ministerio que no siga siendo un obstáculo para la garantía de la educación, y en el tema que nos ocupa, que derogue el mencionado acto administrativo, respete la autonomía territorial para que, con base en las determinaciones del gobierno escolar, se materialicen los ajustes curriculares necesarios en favor de los niños, niñas y jóvenes. Exigimos el retiro de la reforma a la salud y de los proyectos que atentan contra los derechos de los colombianos. Negociación del pliego nacional estatal y del pliego de peticiones del magisterio ya. Por el respeto de los derechos humanos, por la vida, la paz y la democracia, el paro nacional continúa. Unidos vamos con FECODE. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, y desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, se realizó un importante conversatorio llamado Una mirada científica en el regreso presencial a las aulas, donde se estuvo en conversación con Sergio Izaza, presidente de la Federación Médica Colombiana. A propósito de una de las preocupaciones del magisterio, el médico habla sobre este retorno a clases y qué tan conveniente es para los docentes y alumnos en este momento. Escuchemos. Definitivamente no lo es, y esto no lo decimos nosotros por capricho, ni porque se nos ocurra o que esto corresponda a una opinión. Esto lo decimos sobre la base de las cifras que están presentándose en el país, y sobre la base de la comparación a nivel internacional. Entonces, en otros países con unas cifras más bajas están recomendando no solamente no retornar a las escuelas, sino otra vez haciendo selectivos cierres y selectivas cierres o cuarentenas selectivas en algunas partes para evitar el contagio. Entonces, es una cosa que hay que tener bien en cuenta.
Y el profesional de la salud, Sergio Izaza, también nos explica cómo debe ser visto y a partir de qué momento se es prudente volver a las clases presenciales. Escuchemos. Bueno, esto se debe decidir en cada país, en cada localidad, inclusive del país, de acuerdo con la realidad específica de cada territorio, de cada localidad. Y para poder conocer exactamente la realidad de cada territorio, de cada localidad o de cada país, es necesario que haya la cantidad de pruebas diagnósticas identificatorias suficientes y que haya esa prueba para establecer no solamente quiénes están infectados, sino de dónde viene esa infección, cuáles fueron sus contactos. Y, por otro lado, hacer seguimiento a esos contactos posteriores y para poder entonces establecer dónde están los focos. Eso por un lado. Pero por otro lado, depende de los índices de contagio y el nivel de transmisión. Entonces, como decía, esto se hace solamente con suficientes pruebas. En Colombia, hasta hace pocas semanas apenas están lográndose hacer 100.000 pruebas o algo más. Y se necesita mantener esto de manera suficiente en todas, sobre todo en las principales ciudades, en donde haya mayor densidad de población. Así que son esas realidades las que especifican cuándo hacer. La otra cosa es que cuando estemos en un descenso progresivo y sostenido de la cantidad no solamente de infectados, sino de muertes. Y nosotros estamos todavía en un índice supremamente alto a nivel nacional. ¿Sí? Estamos por encima de las 500 muertes todavía. Claro, bajaron de 700 a 500 y pico, pero eso es mucho. 500 y pico, no me acuerdo el último número exacto, el de antier o ayer, creo que fueron 547 o algo así. Pero imagínense 547 personas muertas cada día en el país por una sola enfermedad que es prevenible. Esto no tiene aceptación, no es aceptable. De manera que eso por un lado, y como les decía, tenemos que ver que siga descendiendo a niveles no peligrosos, a niveles en donde la transmisión sea más baja. Y entonces ahí sí podríamos hablar de reabrir escuelas y de reabrir otras cosas. Otra de las situaciones que también preocupa a los docentes, estudiantes y padres de familia es que el plan de vacunación avanza de manera muy lenta en el país y alguno alcanza a llegar a todo el territorio colombiano. Escuchemos qué nos dice Sergio Izaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, al respecto. Mire, este plan de vacunación desde un comienzo ha sido supremamente lento. Nosotros reconocemos que ha habido un esfuerzo, un incremento en un momento determinado, pero esto otra vez quedó como estático, ¿sí? No aumenta el número de personas vacunadas completamente. Hay una cantidad importante con una sola dosis, pero no con las dos dosis. Y para hablar de inmunidad de rebaño, tenemos que lograr la inmunización completa del 70% de la población, que son 35 millones, que a la velocidad que vamos, no lo vamos a lograr al 31 de diciembre de este año. De manera que ese punto es importante. ¿Y qué tiene que ver la lentitud de la vacunación con el avance de la enfermedad? Pues precisamente que permite y favorece que el virus vaya mutando y aparezcan estas variantes. La delta quiere decir que cada variante se ha ido bautizando con un nombre del alfabeto griego. Entonces tenemos alfa, beta, gamma, delta, y ya hay la epsilon y hay otra que está trabajando. De manera que eso depende realmente de la velocidad y capacidad de vacunación. Y pues si eso no se logra, está muy mal. Exigimos el retiro de la reforma a la salud y de los proyectos que atentan contra los derechos de los colombianos. Negociación del pliego nacional estatal y del pliego de peticiones del magisterio ya. Por el respeto de los derechos humanos, por la vida, la paz y la democracia, el paro nacional continúa. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día. Dado el fallecimiento de algunos docentes que ya tenían aplicadas sus 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19, el profesional de la salud nos explica
¿Cuál es la efectividad y garantía de esta vacuna? Escuchemos. Bueno, entonces sobre eso hay lo siguiente. Primero entender que esta es una enfermedad que no tiene ni siquiera los 2 años de haber sido conocida y cómo se comporta, ¿sí? De manera que todo lo que se está haciendo con esta enfermedad, con este virus, que es un virus que ha demostrado varias cosas, una gran capacidad de adaptación y con eso una gran capacidad mutante. Por eso todas las variantes que han ido saliendo, ¿sí? Esa es una cosa. Y la otra situación está en que la respuesta de la vacuna o de las vacunas, por un lado ya se sabe que todas las diversas vacunas son útiles, pero por otro lado lo que dice Orlando, somos conejillos de indias, pues toda la humanidad en este momento, en la medida en que no se conoce con toda certeza todo lo que haya que conocer sobre el virus y sobre las vacunas, pues somos en cierta medida toda la humanidad y todos los que estamos recibiendo las vacunas, estamos en la fase experimental, en la fase 3 o fase 4 del control de las vacunas. Acuérdense que ante el problema de la gran pandemia y la gran mortalidad que empezó a haber y que sigue habiendo, y en Colombia es uno de esos casos, más de 500 casos diarios por día, diarios, perdón. Entonces, lo que hay es que no hay una suficiente capacidad de conocimiento de la respuesta de los virus, de la vacuna. Entonces, lo que se sabe es, hay una vacuna, un tipo de vacuna que requiere una sola dosis y hay las demás vacunas que requieren 2 dosis. Las distancias entre las dosis de las vacunas están entre 20 y 60 días máximo. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué esa situación? Porque se requiere que con la primera dosis se espera que haya una respuesta del organismo de cada persona para que produzca las defensas o anticuerpos contra el virus. Y en la segunda dosis se potencia y se produce mayor cantidad de virus, de anticuerpos. ¿Qué es lo que pasa? Hay que hacer el seguimiento a las personas vacunadas para saber de todos los vacunados cuántos han producido suficiente cantidad de anticuerpos, pero hay que seguirlos en el tiempo para saber cuánto duran. Esa es una cosa. Lo que se conoce realmente en estos, a raíz de estos seguimientos, de estos trabajos de observación, es que las personas vacunadas, si bien pueden transmitir el virus, se contagian en menor cantidad que las no vacunadas. 1. 2, que las personas que se contagian estando vacunadas sufren menos severamente la enfermedad. Y 3, que se disminuye el riesgo de mortalidad. Y obviamente pues de ir a una unidad de cuidado intensivo. Pero entonces se disminuye el riesgo. Si ustedes se fijan, las personas vacunadas y fallecidas son personas de mayor edad, son personas todas ellas mayores de los 60 años, inclusive la mayor cantidad son personas mayores de 80 años. Entonces, ese aspecto es importante. Las personas vacunadas que han muerto menores de 60 años son casos son contadas excepciones. Y en la literatura de lo que se ha reportado mundialmente, eso corresponde al menos del 0.08%. Eso quiere decir que serían 8 personas por cada 100.000, ¿sí? De 100.000 vacunados, no de habitantes, sino 8 de cada 100.000 vacunados. ¿Queda claro? Entonces, la razón es esa. Ahora, dentro de ese riesgo de 8 personas por 100.000 vacunadas que mueren y son mayores de 60 años, pues eso con relación a no recibir la vacuna y el riesgo de exposición y de fallecer es muchísimo menor, ¿cierto? Que cuando se está vacunado que cuando no se está. De manera que la respuesta a Orlando es que estamos en esa fase de observación, ya más que de experimentación, de observación a ver cómo se comporta la vacuna para establecer finalmente los criterios precisos de cada cuánto se debe vacunar, por ejemplo, cuántos refuerzos se van a poner. Ahorita Pfizer, ustedes saben,
pidió la autorización a la FDA y a la Organización Mundial de la Salud para aplicar una tercera dosis, precisamente porque vieron que en las personas en seguimiento empiezan a declinar la cantidad de anticuerpos y entonces requerirían un refuerzo para que se mantenga. Algunos docentes presentan dudas sobre los protocolos, ya que el gobierno nacional ha establecido algunas condiciones que se deben cumplir, pero que por falta de recursos es imposible adecuar las instituciones educativas. Escuchemos al profesional de la salud Sergio Izaza, quien habla al respecto. Bueno, entonces los protocolos tienen una característica, es que son un listado de acciones que se tienen que seguir paso a paso y no se puede saltar ningún paso. Esa es la primera cuestión. Es una norma estricta que debe seguirse rigurosamente, primera cosa. Entonces, la primera cosa del protocolo, el primer punto, el punto único del protocolo, con un niño que está con COVID o que tiene menos de los 10 días o de los 14 días, según sea el caso, de diagnosticar el COVID, protocolo único, no puede ir a la escuela, no puede estar, no puede ir, primera cosa. Segundo, la cuestión de la distancia física entre personas, y en este caso entre niños, no depende del capricho o de la ocurrencia de los funcionarios gubernamentales de la salud. No, es que está demostrado que la distancia no puede ser inferior a 2 metros. A los lados, hacia adelante y atrás. De manera que eso corresponde a que cada estudiante debe tener 4 metros cuadrados. ¿Cierto? Entonces, esa es la otra cosa. ¿Por qué esa distancia? Porque cuando yo estoy hablando, si no tengo la máscara, entonces con el solo hecho de hablar, estoy mandando mis gotitas de saliva a 2 metros de distancia como distancia máxima. Pero cuando yo toso, las mando hasta 10 metros de distancia. Y si estornudo, que es un estallido de la expiración, la mando hasta 15 metros de distancia. Por eso es necesario no solamente la distancia física entre personas, sino el uso del tapabocas permanentemente. 3. Para la otra parte del protocolo, que se tiene que seguir rigurosamente y no por si acaso sí o si acaso no, o si se le ocurre de pronto a alguna entidad gubernamental decir no, que tiene que con una sola ventana abierta, vale. No, hay que tener ventanas abiertas y puertas abiertas de manera que se garantice que hay una corriente de aire que permita que el aire esté saliendo y entrando. ¿Por qué? Cuando ustedes tienen el espacio completamente cerrado, puertas y ventanas, les voy a hacer este símil para que me entiendan mejor. Imagínense un vaso lleno de agua limpia, transparente, y le echan tinta roja o tinta verde o tinta china, la que quieran. Le echan 5 gotas de eso, ¿sí? Y ven cómo al poquito tiempo toda la tinta, todo el agua está tinturada de manera homogénea. Y las personas que están adentro están redistribuyéndose entre sí ese colorante. Es la misma cuestión en un salón de clase con el virus. Si yo tengo cerradas las ventanas y la puerta y el virus está ahí, empezamos a reinhalar entre las personas y ahí sí ya no importa la distancia, ¿sí? Empezamos a reinhalar el virus y el riesgo de contagio se multiplica. Entonces, abriendo la puerta solamente no sirve. Tiene que haber que se produzca una corriente que permita que el aire que entra salga. Y así con eso se está barriendo permanentemente el aire. Por eso es importante que haya una muy buena ventilación en todos los salones de clase y con mínimo 2 ventanas y una puerta. Si eso no se cumple, no se está cumpliendo el protocolo. La otra cosa, parte del protocolo es lávese las manos por lo menos cada 2 horas. Si en las escuelas o en algunos colegios no hay agua corriente y si la parte de disposición de excretas sanitarios no funciona, pues qué condiciones sanitarias, tanto para la vida normal como para esta contingencia, van a cumplir. De manera que ustedes se pueden agarrar de la literatura internacional
Y eso simplemente se plantea en la Organización Mundial de la Salud, lo plantea claramente los puntos que deben tener. Y si no cumple la escuela con eso, pues no. Y la otra cosa es que todos los maestros, y el personal administrativo, todas las maestras y personal educativo y administrativo debe estar vacunado, independientemente de la edad. ¿Por qué? Porque están en sitios de alto riesgo de concentración del virus y entonces de adquirir el virus. Y teniendo en cuenta una cosa, los niños adquieren mucho menos el virus y la enfermedad. Y cuando adquieren la enfermedad, más del 80% son asintomáticos, de manera que se convierten en transmisores y potenciales infectadores de sus maestros y de sus maestras o del personal administrativo. Por esa razón, si no están vacunados los maestros, pues no pueden asistir si no se garantiza eso. Y una sola vacuna no sirve, no es suficiente, protege parcialmente, deben ser las 2 vacunas. Otra situación que se presenta actualmente en los docentes es que muchos de ellos únicamente tienen una dosis aplicada de la vacuna contra el COVID-19 y están siendo obligados a asistir presencialmente a las instituciones. A propósito de esto, Sergio Izaza, presidente de la Federación Médica, habla al respecto. Escuchemos. No, pues las casas productoras mismas, Pfizer, precisamente cuando la semana antepasada el señor ministro dijo que se podía esperar hasta 3 meses, nosotros inmediatamente como federación contestamos diciendo que eso no era cierto porque no había ningún estudio científico que respaldara eso, que es una apreciación, una opinión. Y pocos días después Pfizer se pronunció diciendo que eso no era así, que eso no era correcto. Y entonces uno no puede ir, pues porque una autoridad que plantea las cosas y maneja las cosas de esa forma no puede obligar a la gente a eso. De manera que, y yo creo que en este Estado social de derecho hay formas para responder a eso, y una de las, un derecho fundamental en ese sentido también es la desobediencia civil, porque nadie se tiene por qué exponer simplemente pues porque una autoridad, la que sea, plantea que se exponga sin ninguna garantía de protección. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.